La historia de Europa está llena de momentos oscuros, pero pocos tan aterradores como la gran hambruna que golpeó el continente a partir de 1315. No fue solo un periodo de escasez, sino una catástrofe que redefinió la lucha por la supervivencia, llevando a la gente a extremos inimaginables. Esta hambruna fue el resultado de una tormenta perfecta, un cambio climático brutal, una población demasiado grande para sus recursos, una agricultura anticuada y gobiernos sin herramientas para manejar un desastre de tal magnitud. Entre 1315 y 1322, Europa se transformó en un escenario de horror. Hasta un 25% de su gente murió. Los relatos de la época, difíciles de creer, hablan de niños abandonados en los caminos, personas que se comían a otras y ancianos que dejaban de comer para que los jóvenes pudieran vivir un día más. Incluso se cuenta que grupos de gente, enloquecida por el hambre, excavaban tumbas recién hechas buscando cuerpos para alimentarse. Es en este contexto, precisamente, donde se cree que nace la historia de Hansel y Gretel, un reflejo de aquellos tiempos tan terribles. Todo comenzó con el clima. A partir de 1310, el norte de Europa sufrió inviernos crudísimos y veranos fríos y lluviosos. La primavera de 1315 trajo consigo lluvias incesantes que duraron todo el verano, acompañadas de temperaturas extrañamente bajas. Los campos se empaparon, haciendo imposible arar la tierra para la siembra. El grano que debería haber madurado, se echó a perder en los graneros por la humedad. El heno y la paja para el ganado no se pudieron secar, creando una enorme escasez de forraje. Con la comida desapareciendo, los precios se dispararon. En Inglaterra, los alimentos duplicaron su valor en solo unos meses. La sal, esencial para conservar la carne y el pescado, escaseó porque la humedad no permitía que el agua de la salmuera se evaporara. En Lorena, el precio del trigo se triplicó, haciendo que el pan, la base de la dieta, fuera inaccesible para la mayoría. Solo la realeza y unos pocos privilegiados tenían reservas. La gente común, los campesinos que formaban el 95% de la población, se encontraron sin nada. Empezaron a subsistir con lo que encontraban: raíces silvestres, hierbas, corteza de árboles. Un cronista de la época relató cómo el rey Eduardo II de Inglaterra y su séquito no pudieron encontrar pan en una parada en 1315, una situación casi impensable para un monarca. En Bristol, se decía que la mortalidad era tan alta que apenas había vivos para enterrar a los muertos. La carne de caballo y perro se consideraba un manjar. Lo más escalofriante fueron los informes. Ladrones en las prisiones atacaban a los recién encarcelados, y se llegó a consumir carne humana. El hambre extremo llevó a decisiones desesperadas. Muchos niños fueron abandonados a su suerte o, peor aún, asesinados por personas hambrientas. Algunos ancianos, conscientes de que no tenían futuro, decidieron morir de inanición para que sus escasas raciones sirvieran a los más jóvenes. Los relatos de la época confirman que la carne humana fue consumida, y las historias de hordas de personas profanando tumbas en busca de cadáveres no eran rumores, sino una terrible realidad. Las lluvias continuaron durante 1316, y la hambruna alcanzó su punto más alto en la primavera de 1317. La gente, sin nada que comer o para calentarse, empezó a consumir el grano destinado a la siembra y a sacrificar a los animales de labranza, hipotecando su futuro. Todas las clases sociales sufrieron, pero los campesinos fueron los más golpeados. La escasez de forraje y las bajas temperaturas debilitaron al ganado. Las ovejas, muy sensibles a la lluvia, fueron las más afectadas por enfermedades como la peste ovina. Luego, en 1319, una nueva epidemia, probablemente originada en Mongolia, golpeó a las reses. Estos animales eran fundamentales. Daban carne, leche, queso, estiércol para los cultivos y fuerza para arar. La masiva muerte de vacas tuvo un impacto devastador en todas las actividades agrícolas. Se cuenta que perros y aves que se alimentaban de los cadáveres también morían, advirtiendo a la gente del peligro de comer carne infectada. En medio de la calamidad, la Iglesia Católica, la autoridad moral de la época, veía el hambre como un castigo divino por los pecados de la gente. Se intensificaron las misas, las procesiones y las plegarias. Los obispos ordenaban a los religiosos caminar descalzos y ayunar, buscando apaciguar la ira de Dios. Sin embargo, ninguna oración parecía funcionar. Esto socavó la autoridad de la Iglesia y llevó al surgimiento de movimientos alternativos que criticaban al papado, declarando herejes a muchos predicadores que arrastraban a miles de personas desesperadas. La sociedad se volvió más violenta, la delincuencia se disparó, y personas que nunca habrían robado o dañado a otros lo hacían por pura necesidad de alimentarse a sí mismos o a sus hijos. Las ciudades y pueblos se hicieron lugares más duros y peligrosos. Incluso la forma de hacer la guerra cambió. Los nobles, que antes morían más en torneos que en batallas, vieron cómo su mortalidad en el campo de batalla aumentaba drásticamente.
La Gran Hambruna también minó la confianza en los gobiernos. Los reyes medievales, que eran expertos en reprimir cualquier desafío a su poder, se mostraron totalmente ineficaces ante una crisis social de esta magnitud. No estaban organizados para afrontarla y a menudo ni siquiera la consideraban una de sus responsabilidades. En Inglaterra, la hambruna contribuyó a la impopularidad del rey Eduardo II, llevando a su caída en 1327. La recuperación fue lenta y dolorosa. Hacia 1325, el suministro de alimentos empezó a normalizarse, y los nacimientos, que se habían desplomado, comenzaron a aumentar de nuevo. Pero el daño ya estaba hecho. La población europea, que había crecido de forma explosiva en los siglos anteriores, había sufrido un golpe demográfico sin precedentes. Esta catástrofe de hambre se concentró en el norte de Europa, el norte de Francia, Alemania, los Países Bajos, Polonia, las Islas Británicas y Escandinavia. Las montañas de los Alpes y los Pirineos actuaron como barreras naturales, protegiendo a Italia, el sur de Francia y la península ibérica. La Gran Hambruna fue una tormenta perfecta de elementos catastróficos. Un clima cambiante, con años de lluvias torrenciales y veranos fríos. Una población que había superado la capacidad de sus tierras. Una agricultura primitiva y la total incapacidad de los gobiernos para intervenir o ayudar. El continente, debilitado y traumatizado, apenas 3 décadas después de la Gran Hambruna, se enfrentaría a otra calamidad aún mayor, la peste negra. La hambruna preparó el terreno para la plaga, diezmando a una población ya vulnerable. Fue un periodo que cambió para siempre la historia de Europa.